Estimado estudiante, el Departamento de Matemática te ha preparado esta cápsula explicativa con el objetivo de que te puedas guiar y apoyar para la resolución de tu actividad propuesta para esta semana. El objetivo de este video es que puedas aprender a calcular las medidas de dispersión para datos no agrupados. Primero vamos a definir lo que son las medidas de dispersión, para qué nos sirven y cuáles son las más utilizadas. Las medidas de dispersión nos sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas: el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Comenzaremos con el rango. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. Entonces, para calcular el rango debemos determinar cuál es el valor máximo, es decir, el número mayor, cuál es el valor mínimo, el número menor, y realizar la diferencia o la resta. A continuación veremos un ejemplo. Tenemos las temperaturas en grados Celsius durante una semana registradas en la ciudad de Talca. Aquí se registraron en esta tableta las temperaturas de todos los días durante una semana. Si necesitamos calcular el rango, tenemos que buscar cuál es el valor máximo, el mayor de todos estos números, que en este caso corresponde al número 31. Luego buscamos el valor mínimo, que es el número menor, que sería el número 20. Y realizamos la resta, que en este caso 31 menos 20 es 11. Y ahí hemos calculado el rango. Estadístico, que corresponde a la desviación media. Vamos a continuar trabajando con el mismo ejemplo anteriormente, las temperaturas. Para calcular la desviación media, el primer paso que debemos realizar es calcular la media aritmética o el promedio. Y para calcular el promedio en una distribución de datos debemos sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad total. En este caso vamos a sumar 30 más 31 más 30 más 25 más 21 más 20 más 22. Eso nos da como resultado 179 y ese valor lo dividimos en la cantidad total de datos, que son 7, y eso nos arroja un resultado de 25,5. Pero vamos a trabajar con números enteros, por lo tanto este decimal lo vamos a aproximar. ¿Cómo aproximamos? Fijándonos en la primera cifra decimal. Si el número es 5 o mayor que 5, se aproxima al número entero siguiente, que en este caso sería 26. Cuando el número de la primera cifra decimal es menor que 5, queda el número sin aproximar, se mantiene el mismo número entero. Paso número 2, que corresponde a reemplazar los datos en la fórmula. Vamos a recordar cuál es la fórmula que nos permite calcular la desviación media. Tenemos que resolver la resta entre el x1, que es el primer dato de nuestra tabla, menos el promedio, y a ese valor le calculamos el valor absoluto. Y así sucesivamente. X2 es el segundo dato de la tabla, lo restamos con el promedio, el x3, hasta llegar al x sub n, que es el último dato de la tabla. Nuestros datos eran 30, que fue la temperatura registrada el primer día de la semana. Lo vamos a restar con el promedio, que fue el número o el resultado que calculamos en el paso número 1, que es 26. 31 menos 26, todos se van restando con el promedio calculado en el paso número 1. Entonces solamente en el paso número 2 vamos a reemplazar los datos en la fórmula. En el paso número 3 ya vamos a realizar algunos cálculos. Tenemos que resolver cada valor absoluto. Veamos. Vamos a resolver 30 menos 26, eso es 4. El valor absoluto se define como la distancia
que hay desde cualquier número hasta el 0. Por lo tanto, 30 menos 26 es 4. En las distancias, el valor absoluto siempre se expresa en valor positivo. Continuamos con el siguiente valor absoluto, que sería 31 menos 26. Eso me da como resultado 5. Siguiente sería 30 menos 26, me da resultado 4, 25 menos 26, eso me da resultado menos 1, pero como estamos trabajando con valor absoluto y dijimos que el valor absoluto son cantidades positivas, este 1 queda positivo. 21 menos 26 es menos 5, pero el valor absoluto es positivo, que sería 5. 20 menos 26 es menos 6, pero el valor absoluto queda 6 positivo, y 22 menos 26 es menos 4, pero el valor absoluto queda 4 positivo. Entonces ya hicimos el primer paso. A continuación tenemos que sumar estos resultados, 4 más 5 más 4 más 1 más 5 más 6 y más 4. Eso nos da un total de 29, y por último lo tenemos que dividir por el total de datos, que ya sabemos que son 7. 29 dividido en 7, eso nos da un número decimal, y lo vamos a aproximar a 2 cifras decimales. Y ahí, con esos 3 pasos, hemos calculado la desviación media. Ahora vamos a ver cómo calcular la varianza. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo de las temperaturas. En el paso 1 tenemos que reemplazar todos los datos de la fórmula. Ahí está la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula para calcular la varianza? Que debemos restar el valor de la variable 1 con el promedio, pero elevarlo al cuadrado. Así, con la variable 2 lo restamos con el promedio y lo elevamos al cuadrado hasta llegar a la última variable. Entonces, si reemplazamos, sería 30 menos 26, que es el promedio que calculamos en el paso anterior. No es necesario volverlo a calcular, solamente ya lo reemplazamos. Y este resultado va a estar elevado a 2. 31 menos 26 elevado a 2. 30 menos 26 elevado a 2, 25 menos 26, 21 menos 26, 20 menos 26 y 22 menos 26, y cada uno queda elevado al cuadrado. Entonces, en el paso 1 para la varianza, solamente tenemos que reemplazar estos valores en la fórmula. Resolver cada paréntesis y elevarlo al cuadrado. Estos números que están acá son los resultados de resolver el primer paréntesis y el resultado multiplicarlo 2 veces. 30 menos 26 nos daba 4, pero como el 4 estaba elevado a 2, significa que 4 por 4 es 16. De allí aparece el resultado, y así con cada uno de los demás numeritos. Se resuelve la resta y ese resultado se eleva al cuadrado. En el paso 3 tenemos que sumar estos valores que ya tenemos allí, y nos da como resultado 135. Y por último tenemos que dividir por el total de datos. También nos da un número decimal y lo vamos a trabajar con 2 cifras decimales, que sería 19.20. Allí apareció la del paso 1. O sea, se resuelve esta resta y después ese resultado se multiplica 2 veces. Por ejemplo, acá 31 menos 26 es 5, pero 5 elevado a 2 es 5 por 5 y es 25. Acá sería 30 menos 26 es 4, elevado a 2, 16. Y así, con todos los demás paréntesis, llegamos finalmente a determinar el valor de nuestra varianza. Nos queda la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Calculando la raíz cuadrada de la varianza, es decir, el resultado que calculamos recién anteriormente, le calculamos la raíz cuadrada. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo. Es 19.29, lo acabamos de ver en la actividad anterior. Si calculamos la raíz cuadrada,
vamos a obtener un número decimal y también vamos a trabajar con 2 cifras decimales. Y ahí hemos calculado la desviación estándar. Entonces, ya hemos visto las medidas de dispersión más utilizadas, que fueron el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Espero que este video les sirva para que puedan resolver su guía sin ningún inconveniente. Cualquier duda o consulta que se les pudiera generar, me pueden contactar a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, ¿ya?